¿Debería haber un debate serio sobre la modificación de la ley? Hay que debatir, hay que charlar esto. Ahora se pone a la luz porque tenemos lamentablemente un montón de fallecidos, pero esto pasa siempre. Entonces hay que hablarlo, hay que debatirlo, hay que charlarlo, hay que mejorar. Así como se habla de sexualidad ahora, hay que hablar también de drogas en las escuelas, hay que hablar de esto, ¿no? Y lo que recién comentaba acá, ¿cómo era Vilma? Vilma. Sí. El adicto, cuando va consumiendo la sustancia, se provocan en su cerebro modificaciones que hacen que no pueda parar de consumir, ¿no? Es ahí donde está el tema biológico que impide que pueda. Por más que sepa que le hace daño, ¿sí? Hay un fenómeno de lo que nosotros decimos neuroplasticidad, en donde el cerebro se adapta y se acostumbra a eso. Sí. Si yo le estoy dando un chorro de placer y de dopamina y de repente se lo saco, me va a decir, no, pará, monstruo, necesito, dame. Entonces es ahí donde recaen de vuelta y recaen de vuelta. Hay que trabajar fuertemente en eso. ¿Tus hijos perdón, Pablo, perdóname, ¿a qué edad empezaron a consumir? ¿Sabes? Uno empezó a los 14 y el otro a los 18. Muy chicos. Muy chicos, sí. ¿Hace ya? Hace más de 20 años ya. Sí, uno está internado, muy enfermo, y el otro quedó con secuelas psiquiátricas. Es decir, que el daño ha sido irreparable en este caso, hasta el día de hoy. Un milagro, esperamos un milagro. Yo tengo fe de que van a salir. Yo no voy a perder nunca la fe y la esperanza de que ellos van a volver a tenerlos nuevamente, ¿no? Que el mayor me dice, estuve anestesiado, mamá, porque estuvo mucho tiempo en consumo, ahora está consumiendo menos, se recibió en la secundaria, la verdad que estoy muy contenta, pero muchos años de tratamiento, protección de personas, tuve que acudir a la justicia. Hoy puedo hablar con el mayor, le doy gracias a Dios por eso. Y el otro ahora está internado, muy enfermo, a consecuencia del consumo problemático. Consecuencia de esto. Claro. ¿Crees que, porque de esto se ha hablado y a veces se habla con mucha liviandad, está bueno escucharlos a ustedes que cada uno en su materia, ¿no? y en su lugar conocen mucho? La despenalización del consumo está clara, ¿no? Me parece que eso es algo que todos están de acuerdo en avanzar. Pero la legalización de las drogas para poder tener un control por parte del Estado, lo que parece muy difícil, ¿cómo lo ven? Es un tema que ahora genera mucho debate. Claro. Se escucha mucho hay mucha gente que sostiene la teoría de que si uno legaliza tiene control sobre la cosa y sabe qué es lo que se está llevando el adicto, que es un enfermo, al cuerpo. Pero por otro lado, hay otra teoría que dice, pero pará, si yo facilito el acceso a la sustancia no genero más daño y no voy a generar más problemas. Entonces es ahí donde tenemos que trabajar en este debate, que es un debate que lleva mucho tiempo, y saber si realmente es así, si nosotros tenemos una sociedad suficientemente preparada, educada, como para poder volcar esto y decir, bueno, a ver, esto existe, genera daño, no lo consumas porque te va a provocar todo esto, y la persona no lo elige, ¿no? O sea, es algo que hay que trabajar, por supuesto, pero que todavía creo que falta mucho camino, ¿no? Sí, hay que ver sobre el alcohol también, ¿no? Porque el alcohol es legal. Es una droga. Y uno elige consumir o no. Tendríamos que ver, qué sé yo, ya hasta ahora 50 años van que se está luchando contra el narcotráfico y hasta ahora nada. Entonces tenemos que ver qué se puede hacer. Los que saben tendría que rever todo esto, a ver qué se puede hacer para que esto no suceda. Sin duda. Nosotros siempre decimos que no es un problema de seguridad, ¿sí? Es un problema de salud. Por supuesto que hay que combatir el narcotráfico, por supuesto. Pero primero hagamos políticas públicas para que tomemos conciencia de esto. Sí, pero también siempre el eslabón se corta, perdón, que siempre se corta al mismo lugar, porque si hablamos de quien acaban de detener ahora, ¿no? El Paisa, este hombre, bueno, pero ahora no está el Paisa, pero ya hay alguien que está tomando el lugar de él, y antes no estaba el Paisa porque fue detenido y había otra persona, y siempre el reemplazo, pero a la esfera mayor, al que realmente es el que la produce y se lleva los millones, no se llega nunca. Siempre estamos en ese lugar, y el que consume, ¿no? El que termina siendo el enfermo, ese que después se castiga también. Mientras exista demanda, va a existir narcotráfico. Eso es así. Entonces nosotros tenemos que apuntar a que no haya demanda, que la gente no quiera consumir, ¿no? Argentina triplicó en los últimos años el consumo de cocaína. Y nosotros vemos todo el tiempo más sustancias. Así que es algo que tenemos que trabajar. Ayer justamente teníamos ese comentario nosotros, que era Argentina dejó de ser el país de tránsito que era para ser un país donde obviamente se cocina, donde hay cocinas en distintos lugares, distintas provincias. Ahora, también hay algo que me gustaría indagar, que es de qué manera uno puede hacer campaña en contra de la adicción, por ejemplo, a las drogas, o en contra de ingresar, ni siquiera te digo adicción, de ingresar a las drogas. Porque uno dice, bueno, se los das en la escuela. ¿Qué persona tendría que estar dando en la escuela? Porque el docente
no puede dar una persona preparada para dar una explicación tal cual, tendría acorde. que ser una persona idónea, que sepa, que tenga cifras, que sepa no sé, un toxicólogo, me refiero a un médico, lo que fuere. ¿Por qué es tan difícil hacer este tipo de campañas? Porque hubo del Cedronar, hubo de Naranón, de distintas organizaciones de recuperación. ¿Por qué es tan difícil romper esa barrera? A ver, lo que hay que hacer es primero poner luz sobre este tema y segundo hay que educar, ¿no? También, quizás los toxicólogos no vamos a poder estar en todos lados, pero bueno, educar a los médicos, educar a los docentes, educar, enseñar, capacitar para que esto cada vez sea mayor y más masivo, ¿no? Ahí es donde creo que tenemos que hacer el esfuerzo, pero bueno, es un tema que lleva trabajo y que lleva tiempo, ¿no? ¿Atraviesa todas las clases sociales? Sin duda, todas las clases sociales. Lo único que puede haber de diferencia es el precio del consumo, que sea más pura o menos pura. O sea, más barata la cocaína, menor pureza claramente, a mayor costo el gramo de cocaína suele ser de mayor pureza. Igual puede ser lotería también, porque esta droga que salió de Puerta 8 puede estar en uno de los barrios más ricos de, no sé, de zona norte o de la ciudad de Buenos Aires y no sabés. Trasciende todos los estratos sociales, trasciende todas las edades, el consumo, porque en realidad es la búsqueda del placer, es algo tan primitivo, ¿no? Es la búsqueda pura del placer. Eso es lo que hace el adicto cuando se lleva una sustancia al cuerpo. Sí, lo mismo con el cigarrillo, con el alcohol. Sin duda. Es que eso es lo que uno siente. En realidad siento que todos nos drogamos. Claro. Y me incluyo. No sé, anoche en una reunión en casa tomamos vino. ¿Y sí? Y es alcohol, ¿no? Es decir, en algún momento uno lo toma porque es placentero, porque te gusta, porque es rico. Sí, porque lo compartís. Porque lo compartís. Sí. Y a ver, el tema es cuando eso ya se transforma, en algo problemático que uno no puede dominar. Y ahí es donde se empieza a complicar. Pero también están los fármacos. ¿Cuántas personas tienen fármacos recetados que quizás no consumen alcohol porque están con algún tratamiento y tienen algún fármaco? Y lo compran también de manera libre y lo consumen también para, como decía tu hijo, anestesiar, ¿no? Dijo anestesiada, sí, estoy anestesiado. Para sentirse de esa manera. No sé cómo lo ven ustedes. Sí, cada uno buscará su efecto. La realidad es que adicción se puede ser un montón de cosas, además de las sustancias de abuso, de las llamadas drogas, ¿sí? Pero la droga es un facilitador, ¿no? Es como, es algo que rápidamente te da dopamina, te da placer, te deprime según lo que vos estés necesitando, ¿no? Entonces es un tobogán, es algo rápido, ¿no? Claro. Esa es la realidad. Y además tiene un componente químico que provoca esta mayor deseo de mayor necesidad, ¿no? Ahí están las dos cosas, una cuestión psicosocial y hay también una cuestión propia de la sustancia. De todas maneras, relacionando lo que decía recién Pablo, ya quedó como de modeo, quedó fuera de lugar esto del que el que tiene plata toma de la buena, como se decía. Ya ahora el que tiene plata empieza a consumir por ahí de la de más pureza, pero después una vez que se le empieza a acabar, va a cualquier cosa, ¿no? Sí. Y me imagino además vos en tu experiencia, Vilma, lo que debes haber vivido con tu hijo, porque una de las razones también que se marcan, diríamos, en el adicto severo, que tiene mucho problema, es que en la desesperación de poder conseguir la droga, cualquier cosa, cualquier cosa, vende un mueble, vende el celular, vende lo que fuere, ¿no? Sí, totalmente, sí. ¿Vos eso lo pasaste? Sí, lo pasé. Él ha vendido su casa, vendió todo en la casa por el consumo. Sí, he sufrido mucho yo con uno de mis hijos. ¿Cómo se contienen entre ustedes? Porque me imagino que se juntan entre las madres del Paco y están todas transitando hasta la misma baldosa. Sí, la verdad que al principio uno se siente muy sola y uno siente muchas cosas, siente culpa, frustraciones, de todo, ¿no? Pero cuando vos te juntás con otra y ves que estamos pasando lo mismo, es mucho más fácil llevarlo. Por ahí los chicos escuchan más a otra mamá y no a su mamá. Entonces se acercan otras mamás, nos ayudamos mucho, ¿no? Esto de que se acerquen a los chicos, acompañar a los chicos. De madrugada algunas se levantan y acompañan. Hemos formado una red bastante linda con otras mamás, porque el dolor de otra mamá es mi dolor. Tal cual. Entonces se nos hace más fácil, más llevadero todo. Con tantos años de experiencia, por lo que te ha tocado vivir a nivel familiar y esta red y este contacto que tenés con las madres. Él hablaba recién, Francisco, de que se ha triplicado el consumo, decías, ¿no? De cocaína. ¿Vos ves que esto va creciendo cada vez más o sentís que se mantiene estable, que va ingresando gente de una manera, no sé, más rápida, más jóvenes, más precoz?
Sí, ¿Qué ves? en mi lugar donde estoy yo no ha aumentado. Algunos jóvenes están empezando, sí, entre los 13 y 14 años están empezando a consumir. Eso sí uno lo nota, ¿no? Y qué difícil que es hablar con ellos, ¿no? Porque ellos se creen que tocan el cielo con las manos al consumir, y no es así. Claro. Por eso esto de la prevención que hablaba, ¿no? Y enseñarle los valores, decirle los valores. Es muy importante. Y lo último, antes de cerrar, ¿cuál es la puerta de entrada? Le digo, ¿qué se arranca? ¿Directo con el Paco? Porque no vas directamente a la cocaína seguramente. ¿Cuál sería la puerta de entrada a este mundo después incontrolable? Depende, a ver, es multifactorial. En realidad, si hay asociaciones, por ejemplo, la persona que tiene un consumo problemático también generalmente lo tiene con otras sustancias, como por ejemplo con el alcohol, y después recae en la cocaína, ¿sí? Pero no es estrictamente lineal. Hay gente que quizás arranca directamente con el Paco, hay muchos chicos, porque lo tiene más fácil, porque el grupo social está tomando claro. Ahora, el efecto de la cocaína, perdón Fer, ya lo dijo, el efecto de la cocaína a nivel neurológico, ¿no? A nivel la euforia o no, Sí. ¿es muy diferente a la del Paco? El Paco en realidad tiene muy poquito de clorhidrato de cocaína, te diría un 1, un 2%. Y después hay un montón de otras porquerías que le agregan hasta vidrio molido, hemos encontrado en cigarrillos de Paco. Así que ahí hay un fenómeno del efecto de la cocaína, pero también hay un fenómeno, un montón de otras porquerías que van produciendo alteraciones en la parte frontal, la parte que es más de la realización de ideas del cerebro. Y eso es que O sea, se nos van apagando, se va apagando las luces en corto tiempo, diríamos. Sí. Y prima el impulso. La persona que consume mucho Paco prima el impulso, no tiene esa idea de freno, esa racionalización de lo que voy a hacer. ¿Sí? Muchísimas gracias a los dos por venir. El debate, como decían, ¿no? Se tiene que dar, se tiene que seguir hablando y mucho, porque obviamente este tema va a pasar en los próximos días. Los medios nos vamos a ir ocupando de otras cuestiones que hacen a la realidad, pero la problemática va a seguir vigente y latente, y es un tema que va a haber que abordar desde muchos sectores. Absolutamente. Hacemos una pausa en C5N, ya venimos con más remix de noticias. Y si te gusta